Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, muchas gracias al doctor Julio César y a todos los representantes de este movimiento tan importante por la invitación a ANI, Centro de Estudios Económicos. Nosotros, pues, compartiendo la tarea que ha hecho el doctor Llano, el doctor Mejía de Desarrollo y otros centros de pensamiento, pues hemos intentado ser lo más rigurosos posible porque, pues, como bien dijo nuestra consejera de Juventudes, este es un tema que impacta tanto a las personas pues, que se van a pensionar en unos pocos años, pero más que todo a los jóvenes en el largo plazo. Y como ya veremos en un par de cifras que les traemos, no solamente les impacta, quería consejera, la posibilidad de pensionarse en un futuro, sino que son ustedes, bueno, yo que todavía me considero joven, y los más jóvenes quienes van a tener que asumir financieramente y de su bolsillo los costos y las deudas que vamos a asumir hoy en día con esta reforma en el largo plazo. Entonces, un impacto por doble lado. Se les están cortando las alas en el sentido de que, como ya también vamos a ver, hoy en día el sistema, pues sin decir mentiras, ya tiene muchos problemas que no dejan que la gente hoy se pensione. Pero la reforma lo que está haciendo no es corregir esos problemas, sino que haciendo que se vuelvan más costosos en el largo plazo. Y eso es otra daga que les está cayendo a los jóvenes en el largo plazo, que no se tiene muy en cuenta hoy en día. Entonces, pues, mientras cargan las diapositivas, lo que hay que decir es eso. En primer lugar, como bien decía el doctor Cuervo, aquí hay un problema de parámetros, sobre todo en el sistema pensional colombiano. El sistema casi que está diseñado para que la gente no se pueda pensionar. Nosotros le estamos diciendo a la gente, mire, si usted tiene ingresos por debajo de un salario mínimo, usted no puede tener seguridad social. Usted no puede cotizar a salud, usted no puede cotizar a pensiones. Entonces, de entrada, yo estoy excluyendo a casi el 50% de los ocupados de tener una protección a la vejez. Entonces, ya de ahí partimos de un problema grave que ha hecho que en los últimos años solo 1 de cada 4 personas en edad de pensión reciba efectivamente una pensión, y que además, obviamente, pues es gente que está en el sector formal, que tiene mayores ingresos. Entonces estamos pagando un sistema que es muy caro, que tiene unos subsidios muy grandes, y se los estamos entregando a las personas de mayores ingresos. Eso es lo que pasa actualmente. Allí, como podemos ver, pues es muy importante tener en cuenta también, como decía el doctor Cuervo, que este es un problema cuya raíz viene del sistema y del mercado laboral. Digámoslo así, el sistema pensional pues está atado por su definición al sistema laboral, y esta reforma no aborda en ningún momento cómo va a ser esa relación. Entonces, como aquí vemos, cada vez que el salario mínimo aumenta, ya que se viene la discusión, hoy están en la mesa y pues estos días va a ser el dato de aumento para el otro año, cada vez que aumenta en proporciones pues mucho más grandes de lo que es la productividad y lo que es la inflación, lo que pasa no es que más gente gane más, sino que hay más gente que gana por debajo del salario mínimo, como pasó pues cuando hubo aumentos desproporcionados en el 2020, en el 2021, y eso lo único que hace es que más gente quede desprotegida ante una contingencia que es pues la vejez. Y pues me voy adelantando, como ustedes ven, pues ese pilar que se propone hoy en el pilar contributivo, el umbral de 3 salarios mínimos, acoge al 89% de los ocupados, es decir, es una reforma pues que, si bien le pone un tope a los subsidios que hoy en día existen en el sistema de reparto, los generalizan a una población mucho mayor. Aquí es una gráfica pues, para mostrar eso. Simplemente la gente que es asalariada, que es una posición ocupacional que está muy atada a la informalidad, pues casi que la mayoría, el 72% de esas personas no cotizan a Seguridad Social y Pensiones. Y esto pues es el resultado de esos parámetros. 1 de cada 4 personas pues no son las únicas que tienen acceso a una pensión. Sigamos, que quiero pasar cada una de ellos más allá. Y el sistema pensional es un sistema altamente costoso. Es un sistema que, con esos recursos que están por fuera de Colpensiones, es decir, aparte de las cotizaciones, se podría financiar, por ejemplo, todo el sistema de salud de los colombianos, que además es un gasto muy bueno, porque lo que se gasta en salud se gasta en los 50 millones de los colombianos, y efectivamente tenemos unos indicadores que respaldan el sistema de salud y que nos dicen que ese gasto está bien focalizado. Ahora, el gasto en pensiones, como podemos ver acá, este gráfico es toda la población colombiana divididos por sus ingresos. A la izquierda están las personas de menores ingresos y aquí a la derecha las personas de mayores ingresos. Y es quienes reciben la mayoría de esto, pues en proporción, cuánto porcentaje del subsidio pensional se recibe hoy en día. Y lo que nos muestra es que el 20% más rico de toda la población recibe hoy en día el 80% del subsidio pensional, que sale de los impuestos de todos los colombianos.
Y es un sistema, en el caso pues, del sistema de reparto, que es donde obviamente están estos subsidios, porque en el sistema de ahorro individual pues, no existen, pensiona únicamente alrededor de 1.6 millones de personas en el RP. Con la reforma, que uno de los argumentos que hay a favor de los 3 salarios mínimos es que se acotan esos subsidios, lo cual es parcialmente cierto, porque tenemos hoy en día unas pensiones que van hasta 26, 25 salarios mínimos en el sistema de reparto, pues que tienen un subsidio proporcional a ese nivel de ingreso. Obviamente la reforma los acota a 3, pero como bien decía el doctor Jan, hoy en día hay mucha gente que no recibe ese subsidio porque está en el régimen de ahorro individual y no lo quiere recibir. Entonces, si bien estamos acotando los subsidios, primero no estamos cambiando mucho la distribución. Como ustedes pueden ver, bajo el escenario de 3 salarios mínimos pasaríamos de 80% de los subsidios al 20% manejo a 74%, es decir, no nos volvemos un sistema progresivo de pensiones, tal vez marginalmente menos regresivo. Pero lo más importante tal vez de esta gráfica es que el 20% más rico pasaría de recibir 13.4 billones a 19.5 billones de pesos en subsidios si la reforma pasara mañana. Entonces es un sistema que nos dicen y nos venden que acota los subsidios, pero que a su vez nos está generalizando a toda la población que hoy cotiza y que la mayoría de afiliados cotizantes están en el régimen de ahorro individual. Entonces son cosas que se van acumulando debajo de la alfombra que no estamos viendo y que nuevamente van a terminar pagando los jóvenes en la ruta. Continuamos. Quiero llegar. Bueno, antes. Estos son simplemente, no me voy a detener en las cifras que tenemos en ANIF. Las cifras de los centros de pensamiento pues difieren, pero hay convergencia en un punto y es que aumenta significativamente el pasivo pensional esta reforma. Incluso las cuentas del Ministerio de Hacienda pues también lo dicen, no solamente nosotros, sin mejorar la distribución que ya les mostré. Entonces, este es uno de los puntos que hay que resaltar y que en la NIF lo hemos dicho insistentemente, y es que no entendemos como una reforma que según los cálculos del gobierno, sin siquiera tener en cuenta los del resto de centros de pensamiento, aumenta el pasivo pensional en 126, a 126 puntos del PIB en el 2100, en valor presente neto, pues tenga un concepto fiscal favorable. Es algo que para nosotros pues es incomprensible. Sigamos por favor a la siguiente, ahí. Y este es tal vez el ejercicio, digamos, que quisiera resaltar, porque pues el resto son cosas que ya han repetido muchos de los panelistas que han hablado, pero este es un ejercicio que hicimos y es cómo verdaderamente afecta a las personas, a la gente de a pie esta reforma. Entonces aquí hicimos 3 personas, una persona de ingresos bajos, ingresos medios y ingresos altos. ¿Qué es lo que pasa hoy con esa persona y qué pasaría bajo un escenario de reforma tal y como estaba planteado? Entonces, ¿la reforma de bajos ingresos se menciona hoy? No. Es decir, que su cobertura no cambia, entonces no recibe ningún subsidio. ¿Qué pasa? Que sí tiene de bueno la reforma y es algo que hemos defendido a capa y espada en ANIF, es el componente del pilar solidario. Pues le entrega, es un reconocimiento de que hay personas que no van a alcanzar estos parámetros para conseguir una pensión y se les entrega un subsidio pues, para poder tener una vida digna en la vejez. Ahora bien, hay dos asteriscos en ese punto. El primero de ellos es que ese es un programa que ya existe, que se llama Colombia Mayor y que podría ser fortalecido sin necesidad de hacer una reforma. Entonces, el tema más positivo que tiene la reforma no tiene la necesidad de generar este desgaste tan importante que se está dando hoy en día. Y en segundo lugar, es algo que el gobierno está diciendo que es cobertura pensional, lo cual es falso. Esto es algo que directamente reconoce que nuestro sistema de pensiones no funciona. Pues si nos vemos en la necesidad de dar un subsidio a las personas que no se pensionan es porque pues, no las estamos logrando pensionar. Y es algo que el Ministerio de Hacienda en sus cuentas lo tiene, ahora lo incluyó como pasivo porque no lo estaba incluyendo y ahora lo tiene proyectado a muy largo plazo. Es decir, se sigue reconociendo que este pilar no se va a reducir en el largo plazo. Para las personas de ingresos medios, que es tal vez el componente más grave que nosotros vemos en la reforma, hoy en día la mayoría en promedio de estas personas no se pueden pensionar, con la reforma tampoco, pero hoy en día las personas que tienen su ahorro en el régimen privado les generan unos rendimientos que permiten, como bien lo explicaba el doctor Llano y el doctor Luna en sus intervenciones, que tengan unos ingresos mayores a los que tendrían hoy en día con la reforma. Y ahí, como vimos que solamente 1 de cada 4 personas se logran pensionar, aquí está ubicada la mayor parte de la población, las personas que no cumplen los requisitos para pensionarse. Y son personas que directamente le estamos diciendo, mire, usted hoy en día está ahorrando, no es una pensión porque está bajo el mínimo y por ley yo no lo dejo pensionarse, pero puede tener un ingreso que le va a permitir tener una vida medianamente cómoda,
pero con la reforma, yo a usted, mayoría de la población que no se puede pensionar, le voy a reducir esa reforma, esa mesada. Eso se corrigió un poco con la ponencia del segundo debate, pero igual sigue siendo menor a los cálculos que tenemos hoy en día. Es decir, estamos afectando en mayor medida a las personas de ingresos medios, que son los que se está hablando, muchas gracias, que se quiere beneficiar. Y a los que sí efectivamente se está beneficiando es a las personas de ingresos altos, pues quienes hoy en día sin reforma les subsidian el 0% de su pensión porque están en el país, empezarían a recibir una pensión, un subsidio de 2.6 millones de pesos que les vamos a regalar nosotros con nuestros impuestos a las personas mayores. Y además, lo más preocupante es que la cobertura, según el Ministerio de Hacienda, estos no son cálculos de ANIF, la cobertura pensional, que es el pilar contributivo, que es cobertura pura, se reduce. Ellos dicen en sus cuentas, para el 2025, en 2052 sin reforma, habría 5.3 millones de pensionados en el sistema de reparto. Con reforma, 4.9, es decir, vamos a tener, según datos de ellos, un gasto de 46 puntos del PIB adicionales y vamos a reducir la cobertura pensional. Entonces no hay una explicación verdadera para la reforma como está siendo planteada. Repito, se necesita una reforma, vemos que el sistema no está pensionando a la gente, pero la forma en la que se está planteando esta reforma es contraproducente con los objetivos que ella misma se plantea. Como vemos que la discusión sobre un sistema de pilares, que a nuestro parecer también es errónea, pero ya está muy avanzada en el proceso, creemos que lo mejor o la mejor solución es reducir el umbral del pilar contributivo lo más que se pueda. Con eso se acotarían aún más los subsidios que existen, no se compromete tanto el ahorro pensional, que hoy en día además, no falta decirlo, el 40% del gasto corriente del gobierno nacional se financia con ahorro de los fondos privados, entonces se estaría reduciendo pues eso casi 90% y el gobierno pues tendría que mirar de dónde saca esa plata. Y pues si se está buscando entonces seguir adelante con un sistema de pilares, hay que ser responsables fiscalmente, no jugar con el ahorro de los colombianos como bien nos convoca este foro, y tratar de bajar el umbral lo más posible. Entonces con eso termino mi intervención y les doy las gracias nuevamente a Julio César y a León.